Por supuesto. Aquí está la culminación de la historia de Amelia, una venganza servida no solo fría, sino con la precisión meticulosa de una archivera que ha catalogado cada pecado de sus enemigos. La victoria de Amelia en la sala de juntas sobre la adquisición de Kestrel no fue el final de la guerra, fue simplemente la primera salva en una campaña de asedio. Marcos Thorne no era un hombre que aceptara la derrota. Era un general corporativo que, al encontrar su asalto frontal repelido, simplemente se retiró para reagruparse y planear un ataque más insidioso. Los siguientes 9 meses fueron un crisol diseñado para fundir a Amelia hasta convertirla en nada más que un recuerdo anecdótico. Thorne libró su guerra en 2 frentes, el público y el privado. Públicamente, orquestó una brillante campaña mediática. Columnistas financieros influyentes, sutilmente alimentados por el Departamento de Relaciones Públicas de Thorne, comenzaron a publicar artículos de opinión llenos de profunda preocupación. La llamaban la heredera accidental, la archivera multimillonaria. Las historias pintaban el cuadro de una mujer bien intencionada pero irremediablemente superada, una aficionada a la historia que jugaba a ser titán de la industria. Cada artículo erosionaba sutilmente la confianza de los inversores y sembraba la duda entre los empleados. La narrativa era clara, el legado global estaba a la deriva, capitaneado por una bibliotecaria. Internamente, la estrategia de Thorne era la de la muerte por 1000 cortes. Las reuniones del consejo se convirtieron en maratones de jerga financiera y proyecciones de datos deliberadamente opacas. Presentaba a Amelia un flujo interminable de decisiones, cada una enterrada bajo cientos de páginas de informes, esperando que se ahogara en los detalles o cometiera un error fatal por agotamiento. Pero no entendía a su oponente. Para él, los informes eran armas para ofuscar, para Amelia, eran un archivo esperando ser catalogado, interrogado y comprendido. Mientras Thorne jugaba al ajedrez en 3 dimensiones, Amelia hacía lo que mejor sabía hacer, se sumergía en el pasado. Su torre de cristal se convirtió en su scriptorium personal. Noche tras noche, con la ayuda de Alistair Finch y un pequeño equipo de analistas leales que Silas había protegido, se adentró más y más en el alma digital del legado global. No buscaba errores contables, buscaba la filosofía de su fundador. Y encontró un patrón. En la última década, Thorne había estado desviando sistemáticamente la empresa de la visión de Silas. Los proyectos de Silas eran inversiones a largo plazo, a menudo de bajo rendimiento inicial, diseñadas para construir una infraestructura duradera, energía sostenible, logística innovadora, tecnologías que tardarían una generación en madurar. Eran proyectos de legado. Thorne, por otro lado, favorecía las adquisiciones de alto riesgo y alta recompensa, movimientos que impulsaban los precios de las acciones a corto plazo pero que introducían una volatilidad que Silas siempre había aborrecido. Thorne no estaba construyendo un legado, estaba despojando a uno de sus partes para financiar una bonanza bursátil. Mientras tanto, en el mundo menos elevado del resentimiento y la desesperación, Eduardo Davenport se estaba desmoronando. La noticia de la herencia de Amelia lo había destrozado. No por amor perdido, sino por la oportunidad cósmica que había tirado por la borda. Carla, cuya lealtad estaba directamente correlacionada con el saldo de su cuenta bancaria, se volvió cada vez más fría. El Porsche blanco tiza nunca se materializó. Las cenas en restaurantes con estrellas Michelin fueron reemplazadas por tensas comidas en casa. Su engreída confianza se había evaporado, dejando atrás a un hombre patético y frenético que llamaba a Amelia sin cesar, dejando mensajes de voz que oscilaban entre declaraciones de amor llorosas y amargas acusaciones. Fue en este estado de desesperación que Marcos Thorne encontró a su peón perfecto. La reunión tuvo lugar en un discreto club privado en el Upper East Side, un lugar al que Eduardo ya no podía permitirse ir. Thorne no perdió el tiempo en sutilezas. «Señor Davenport», comenzó Thorne, haciendo girar un brandy en su copa, «entiendo que conoce a nuestra nueva presidenta a un nivel íntimo». Eduardo, nervioso y ansioso por impresionar, asintió vigorosamente. «La conozco mejor que nadie. Sé cómo piensa. Es frágil. Emocional. No está hecha para esto». «Exactamente», dijo Thorne, una sonrisa depredadora en sus labios. «La Junta y yo estamos preparando una moción para la próxima Junta General Anual de Accionistas para destituirla de su cargo por incompetencia. Necesitamos demostrar que es temperamentalmente incapaz de dirigir esta empresa. Necesitamos munición. Cualquier cosa que pueda proporcionar, cartas, correos electrónicos, anécdotas, que pinten un cuadro de inestabilidad, será generosamente compensada. Piense en ello como una tarifa de consultoría».
El alma de Eduardo, ya corroída por la codicia, ni siquiera se inmutó ante la traición final. Vio una oportunidad, un salvavidas para volver al mundo que sentía que se merecía. Durante la siguiente semana, rebuscó en los restos de su vida con Amelia. Imprimió correos electrónicos personales donde ella se desahogaba sobre el estrés de su trabajo. Encontró una vieja tarjeta de cumpleaños donde ella había escrito un poema tonto y lo presentó como evidencia de su mentalidad infantil. Retorció cada confidencia, cada momento vulnerable, en un arma para ser usada contra ella. Se lo entregó todo a Thorne en una carpeta de Manila, el acto final de un hombre que vende los últimos fragmentos de su honor por una bolsa de plata. La caída de Eduardo fue rápida y brutal. La tarifa de consultoría de Thorne fue suficiente para mantenerlo a flote durante un mes. Pero Carla, al ver que no había un flujo de ingresos permanente, hizo las maletas. «Lo siento, Eduardo», dijo, de pie en la puerta de su ahora modesto apartamento, su bolso de 10.000 euros en la mano. «Simplemente no soy del tipo vintage». Y no en el buen sentido. Le lanzó las mismas palabras que le habían dicho a Amelia, y la puerta se cerró. Eduardo se quedó solo, rodeado por las consecuencias de sus decisiones, un hombre que había cambiado un imperio por un espejismo. La Junta General Anual de Accionistas se celebró en el salón de baile de un hotel de 5 estrellas, un mar de trajes oscuros y rostros ansiosos. La prensa financiera estaba presente en masa, atraída por el olor a sangre en el agua. El aire crepitaba con anticipación. Esta era la arena donde Marcos Thorne planeaba ejecutar públicamente a la archivera. Amelia llegó con Alistair Finch a su lado. No parecía una víctima asustada. Su vestido era de un azul profundo, casi el color de la tinta, y su comportamiento era de una calma glacial. Tomó su asiento en el estrado, frente al mar de accionistas. Thorne subió al podio. Era un maestro del espectáculo. Su presentación, titulada Legado 2.0, era una deslumbrante exhibición de gráficos y proyecciones. Habló de agilidad, de disrupción, de maximizar el valor para el accionista. Era un discurso seductor que prometía ganancias rápidas y un futuro audaz. Y luego, pasó a la ofensiva personal. Pero para lograr este futuro, dijo, su voz bajando a un tono de grave preocupación, necesitamos un liderazgo probado. No podemos permitir que el sentimentalismo o la inestabilidad emocional pongan en peligro este gran imperio. He recibido, de forma anónima, ciertos documentos que pintan un cuadro preocupante del estado mental de nuestra actual presidenta. Proyectó en la pantalla gigante un extracto de uno de los correos electrónicos personales de Amelia a Eduardo, sacado de contexto, donde hablaba de sentirse abrumada. ¿Es esta la mano firme que queremos en el timón? El murmullo en la sala era audible. Amelia no reaccionó. Su rostro permaneció impasible. Thorne, sintiendo la victoria, asestó lo que creía que era el golpe de gracia. Por lo tanto, al final de mi presentación, la Junta y yo presentaremos una moción de censura contra Amelia Hayes y propondremos mi nombramiento como presidente interino para guiar al legado global hacia el futuro. Terminó con un estruendoso aplauso de sus aliados en la sala. Se sentó, la sonrisa de un hombre que acababa de dar el jaque mate. Todas las miradas se volvieron hacia Amelia. Lentamente, se acercó al podio. No llevaba una presentación de PowerPoint. Solo un único y delgado portafolio. Gracias, señor Thorne, comenzó, su voz clara y firme, llenando la sala. Ha presentado una visión del futuro. Yo, sin embargo, estoy aquí para hablar sobre el pasado. Porque para entender el verdadero legado de esta empresa, hay que entender al hombre que la construyó. Abrió el portafolio. El señor Thorne los ha aburrido con proyecciones. Yo les leeré una carta. Sacó una hoja de papel. La pantalla detrás de ella cambió, mostrando no gráficos, sino una imagen escaneada de una carta escrita a mano. Esta es una carta de Silas Blackwood a su jefe de ingeniería en 1987, sobre el desarrollo de nuestra división de logística. Tom, escribió, la velocidad es para los corredores de bolsa. La eficiencia es para los burócratas. Nosotros construimos cosas que duran. No construimos para el próximo trimestre. Construimos para la próxima generación. Si nuestros nietos no se benefician de las decisiones que tomamos hoy, entonces hemos fracasado. El silencio en la sala era diferente ahora. Era atento. El señor Thorne habla de disrupción, continuó Amelia. Silas Blackwood creía en la construcción. En los archivos de esta empresa, encontré un patrón. Durante los últimos 10 años, bajo la dirección del señor Thorne como director general,
la inversión en investigación y desarrollo a largo plazo ha disminuido un 70%. Mientras tanto, el gasto en adquisiciones de alto riesgo, como el fallido acuerdo de Kestrel que esta junta recordará, ha aumentado en un 300%. El legado global ha dejado de ser un constructor. Se ha convertido en un jugador. Se dirigió directamente a Thorne. Usted ha presentado mis correos electrónicos privados como prueba de mi inestabilidad. Pero yo, en los archivos, he encontrado sus secretos. Como los 150 millones de euros en fondos corporativos desviados durante 5 años a una subsidiaria fantasma en las Islas Caimán, convenientemente controlada por su cuñado. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La cara de Thorne se puso pálida. Pero esto no es por lo que lo despediré, dijo Amelia, y el poder de esa frase, lo despediré, resonó en la sala. No, voy a poner fin a su carrera por algo mucho peor que la codicia. Voy a ponerle fin por una traición al legado. Presionó un botón en el podio. La pantalla detrás de ella cobró vida. No era un documento. Era un video. Un plano arquitectónico de un vasto complejo, seguido de simulaciones de turbinas eólicas de nueva generación y plantas de energía solar. Hace 3 años, dijo Amelia, Silas Blackwood inició en secreto el proyecto más ambicioso de su vida. Lo llamó Proyecto Constelación. Era un plan de $50.000 millones para hacer la transición de toda nuestra división de energía a fuentes 100% renovables en 15 años. No como un gesto de caridad, sino porque, como archivero de la historia, vio que el futuro de la energía, y por lo tanto de la civilización, dependía de ello. Era su obra magna. Su verdadero legado. El señor Thorne, como director general, conocía este proyecto. Y lo odiaba. No ofrecía los beneficios trimestrales que anhelaba. Así que, en los últimos meses de vida de Silas, cuando el fundador estaba demasiado débil para luchar, el señor Thorne desfinanció sistemáticamente el proyecto Constelación, reasignando sus fondos a sus apuestas de alto riesgo. Lo enterró vivo. Amelia hizo una pausa, dejando que el peso de la revelación se asentara. El señor Thorne me ha acusado de vivir en el pasado. Pero es él quien no puede ver el futuro. Y ahora, una última pieza del archivo. El sonido llenó la sala. Era una grabación de audio, la voz de Silas Blackwood, vieja y frágil, pero inconfundiblemente poderosa. Era de una de sus últimas reuniones, grabada como era su costumbre. Marcos, dijo la voz de Silas, estás ciego por el brillo del dinero rápido. Construyes un palacio sobre una falla. Esta empresa no es una máquina de hacer dinero. Es un custodio. Y te has olvidado de tu deber. El silencio que siguió a la grabación fue absoluto y devastador. Amelia miró a la junta, a los accionistas, y finalmente, a un Marcos Thorne destrozado. Los estatutos del legado global, artículo 7, sección 4, otorgan al presidente del Consejo la autoridad para convocar una votación de censura sobre cualquier ejecutivo si se considera que actúa en contra de los intereses fundamentales de la empresa. Considero que intentar enterrar el proyecto final del fundador califica como tal. Someto a votación la destitución inmediata de Marcos Thorne como director general. Alistair Finch se puso de pie. Se procederá a la votación. Fue una masacre. La votación fue casi unánime. Marcos Thorne fue despojado de su poder en la misma sala donde había planeado su coronación. Mientras la seguridad lo escoltaba fuera, un hombre reducido de titán a paria, sus ojos se encontraron con los de Amelia. No había triunfo en la mirada de ella. Solo la fría y tranquila finalidad de un archivo que se cierra. Un mes después, Amelia estaba en su oficina, la oficina de Silas. La vista panorámica de Madrid se extendía ante ella. Sobre su escritorio no había informes de acciones, sino los planos revividos del proyecto Constelación. La noticia de la Junta se había extendido como la pólvora. La heredera archivera derroca al director general en un golpe de palacio corporativo, rezaba un titular. Ya no se reían. Su viejo teléfono, que guardaba en un cajón como un recuerdo, sonó. Era un número desconocido. Por curiosidad, contestó. ¿Amelia? Soy yo. Eduardo. Su voz era un susurro hueco. Solo quería decir que lo siento. Lo leí todo. Lo que te hice. Lo que le hice a Thorne. Fui un idiota. Sí, lo fuiste, dijo Amelia, su voz desprovista de ira. Era simplemente una declaración de hechos. ¿Hay alguna posibilidad? Preguntó, su voz se quebró. ¿Para nosotros? Amelia miró por la ventana, hacia el futuro que estaba a punto de construir.
Pensó en las crueles palabras que él le había dicho, las que la habían definido durante tanto tiempo. Preservas cosas que están muertas. Nunca estuviste hecha para el futuro. No, Eduardo, dijo, y por primera vez, una verdadera sonrisa tocó sus labios. Verás, resulta que el futuro necesita a alguien que sepa leer el pasado. Y yo tengo mucho que construir. Colgó el teléfono. Puso el pulgar sobre el contacto de Eduardo y lo borró para siempre. Se levantó y caminó hacia la gran pared de cristal. No era una prisionera en una torre, sino una guardiana en su atalaya. Había heredado un imperio, pero su verdadera venganza no fue la riqueza ni el poder. Su venganza fue demostrar que estaban equivocados. No era una reliquia destinada a preservar cosas muertas. Era una archivera. Y acababa de desenterrar el futuro, asegurándose de que el legado de un gran hombre no solo perdurara, sino que viviera para siempre.